Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de una historia de superación y la historia de un lanzaroteño. Él se llama sobre todo artísticamente Jorge Caluz, luego desvelaremos, muchos ya saben a quién me refiero, pero estamos hablando con Jorge Caluz, que va a ser el representante de España en un festival, un certamen, un concurso de la canción. Se llama Low Vision Song Contest. Low Vision es visión baja. Está enfocado a invidentes o gente con capacidad de visión un poco pequeña, no sé si lo estoy diciendo correctamente o no, pero en el que tras una maqueta, no sé si fue grabada, ahora nos lo contará Jorge, con Arrecife en vivo, los amigos Tirso y Semi, que luego pues llegó, es una canción compuesta en este caso por Jorge y ha ganado esa representación. Vamos a hablar no solo de este festival, sino también de la vida de un músico que en el extranjero se busca la vida y que sobre todo para mí tiene esa historia de superación y de excelencia, ¿no? De mejoración y de formación. Sin más dilación pasamos a hablar con Jorge Caluz. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Venga, pues vamos a empezar a desvelar, porque claro, Jorge Caluz es nombre artístico. Un artista tiene que tener un nombre artístico, entiendo yo. Entonces, pero cuenta, tú eres una de las la parte tuya de tu padre, bueno, la cuentas, pero sobre todo más la familia de tu madre, que es muy arraigada aquí, ¿no? Sí, Caluz viene justo de la mezcla de Cabrera y Luzardo, que son mis dos apellidos. Yo soy una persona muy familiar y como que no quería renunciar, no quería ni ponerme Jorge Cabrera ni Jorge Luzardo, porque me parecía como renunciar a una parte, y ambas han sido pues clave en mi desarrollo musical. Es verdad que más en la parte musical, más mi madre, que bueno, pues su padre, mi abuelo Juan, pues tocaba el piano, la guitarra, el violín, y mi madre y mis tíos pues nacieron con el valor de la música inculcada. Y bueno, por parte de mi padre pues en realidad igual, porque mi abuelo escuchaba mucha música clásica y también les inculcó esa pasión por la música. Que te transmitieron a ti, ¿no? Luego vamos a hablar, porque es una pregunta que tenía previsto, y también eso, las influencias, cómo al final acaba uno, porque muchas veces los cantantes y demás dicen, no, yo cantaba porque mi madre siempre tenía puesta la radio, ¿sabes? Hay cosas así, que historias que son interesantes. Vamos allá, coméntanos un poco, representas a España en este festival Low Vision Song Contest, comenta un poco quiénes pueden ir, por qué te seleccionaron, cuántos son, qué países van, y un poco luego la dinámica del concurso, porque es online, ahora lo contarás. Cuéntanos un poco todo. Pues este concurso se empezó a hacer en 2021, surgió como un poco una especie de Eurovisión, pero de personas con discapacidad visual. Es un poco comúnmente conocido ahí, pero en realidad no lo organiza la misma empresa ni nada, evidentemente. ¿Sí? Pero se conoce un poco así como la Eurovisión para personas ciegas o con discapacidad visual, que es mi caso. Sí. Y al principio participaban solo países de Europa, pero ahora ya es internacional y participan pues otros países, Siria, Colombia, un poco de todo el mundo. Y luego en cuanto a la fase de selección de mi candidatura, es porque cada país, pues al igual que en Eurovisión, tiene pues su fase interna en la que se presentan pues muchos artistas y al final pues escogen a uno, y es en la fase interna es por votación de la ONCE y de las organizaciones que forman parte. No es parte. abierta, no es una votación abierta. La primera no, me parece que luego ya en el concurso en sí, creo que es un voto del jurado y luego una parte popular. En el concurso ahora. Sí, en el concurso. Vale, entonces una parte, como has dicho tú, habrá un jurado, y luego la gente que ahora que nos está viendo, ¿podría participar? Lo digo por si te quieren apoyar o... Me parece que sí, todavía no lo tenemos claro del todo, pero creo que sí. Lo que pasa es que tampoco estoy seguro de si la gente de España puede votar a la candidatura de España, porque claro, es como pasa en Eurovisión, que no puedes votar a tu propio país. Pero bueno, si quieren estar al tanto de mis redes y eso, pues yo lo anunciaré en el caso de que se pueda, claro. De que se pueda votar. Si no, muy fácil, si es online se dice que no eres español, ¿sabes? Se miente un poco, o a los que estén fuera que puedan votar desde ordenadores pues sí, o IPs que están en el extranjero. ¿Qué fecha es? Es el 16 de mayo. 16 de mayo. ¿Y tú haces una interpretación online? O sea, en realidad, se pone el vídeo. Ahora al final este año va a ser un poco híbrido, porque sí que se va a hacer una gala presencial en Berlín. Lo que pasa que los vídeos todos están ya hechos
O sea, se proyectan como cada país, uno detrás de otro, su candidatura, y luego se harán entrevistas a los participantes por Zoom y presencialmente. Yo estoy intentando ir, porque ya que formo parte, pues me gustaría ir, y estoy en contacto con la organización a ver si conseguimos que vaya, pero todavía no es seguro. Vale. ¿Me dijiste la fecha? El 16 de mayo. 16, Sí. pues ya está aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, Jorge, para que también la gente sepa un poco de qué estamos hablando y oyendo. Vamos a ver tu interpretación y a escucharla y luego ya hablamos un poco más. Vamos a escuchar ese vídeo que fue enviado y por el cual ha sido seleccionado para este concurso. Genial. You let me down this time and I don't feel good. Don't understand how with all the pain I miss you. I know I have to forget you, but it's so hard each day. I love you more than the day before. We can't control emotions less in love, but things can be easy if we try. Feel on the bottom of a... Jorge, te estamos escuchando y te están viendo y escuchando. La canción, en primer lugar, esta canción la cantas en inglés sin saber que luego va a ser enviada a ningún sitio. ¿Por qué es compuesta por ti? ¿Por qué en inglés? Sí, pues yo esta canción en realidad la escribí hace casi 10 años, es la primera canción que escribí en mi vida. Pues tenía como 15, más o menos. Y claro, yo escuchaba mucha música en inglés y escucho mucha música muy variada, pero en ese momento escuchaba mucha música en inglés, entonces todo lo que me salía a componer era en inglés. Ahora mismo ya compongo más en español, pero a esta canción le tengo mucho cariño porque fue la primera y bueno, pues habla un poco de esa atracción que sentimos hacia cosas que no nos convienen y que queremos olvidar, pero se nos hace un poco difícil. Sí, ¿no? Pues conviene, con 15 años también a veces cuando el arte sale de dentro, sale cuando sale. Sí. En este caso las características, tú tienes una voz particular, parece como grave o no... Sí, pues te lo agradezco. La verdad que para mí particular o personal ese tipo de adjetivos son los que más me gustan porque al final, pues eso que te identifique la gente por tu voz pues me parece muy guay. Y sí, pues diría, soy como barítono, pero tengo así, algunos agudos más, pero sí, diría que más bien es más grave la voz que tengo. La verdad que sí, parece... Bueno, sonaba muy bien, yo soy un desconocedor, a mí me gustan las cosas que me gustan, hasta ahí puedo opinar, pero del resto gran conocedor de la música no soy. La parte de componer, eso está compuesto por ti también, entiendo, no sé qué, ¿cómo adquieres eso? Bueno, vamos a los inicios, ¿cómo eso de cantar y cómo eso de componer? ¿Se estudia música? Estabas diciendo antes que en tu casa ya hay eso, no sé si era por eso, ¿vas recibiendo esa influencia o...? Sí, sin duda. Mi madre ya desde pequeño pues nos cantaba mucho. Ella siempre cuenta una anécdota que cuando tenía como, nada, es que no tenía ni un año, en el carrito ella se ponía a cantarme o en el coche y de repente me veía como llorando con lágrimas, pero era un niño, un chinijo. ¿Sí? Y sensibilidad especial. Claro, y a mi madre le sorprendía mucho eso, como que tenía mucha sensibilidad con la música. Yo creo que es un poco la mezcla entre las dos, que al final a mis padres les gusta mucho la música y mi madre y eso. Y en las parrandas familiares, pues, siempre, en las comidas familiares siempre es una parranda y siempre hay una guitarra y siempre todo es muy musical. Entonces eso sin duda ha sido gran parte. Y luego por otra parte, pues como no veo bien, pues al final el oído se me ha agudizado más y yo creo que también eso ha contribuido mucho a que tenga una sensibilidad especial con la música. ¿Eso es cierto entonces, que al faltarte uno de los sentidos agudizas el resto? Sí, desde luego. O sea, cuando te falta uno o lo tienes atrofiado, como quien dice, pues desde luego todos los demás se potencian y en mi caso pues diría que el que más es el oído. El oído, ¿no? Decías tú que tienes un 10%, se puede decir, de visión, porque tú dices, tú me puedes ver, ¿no? Sí, más o menos es un 10. La verdad que es difícil explicar. A mí siempre me han preguntado cómo ves tú y a mí al principio me costaba muchísimo explicarlo porque para mí esto es ver normal. Claro, como yo no conozco otra manera de ver. Sí, pero desde pequeño, no fue de... Claro, sí. Como siempre he visto así, Sí. pero según lo que me han explicado los médicos y según cómo me explica la gente que ve, pues yo veo más o menos a través de un túnel, o sea, veo únicamente a lo que miro, entonces lo que hay alrededor no lo veo, sino veo a lo que enfoco. Y luego pues hay un montón de factores externos que influyen
por ejemplo, pues la luz, las sombras, incluso hasta a veces cómo has dormido. Hay como un montón de factores que luego influyen que veas más nítido, más borroso o más, Claro. o que veas mejor X. Claro, cuando tú vas en la calle, claro, igual lo estás explicando, ¿no? Mejor uno necesita como una visión periférica de todo lo que va Claro. viniendo y claro, es muy complicado, ¿no? Claro, por eso utilizo bastón. Si no fuera... Antes era muy, muy tosudo de pequeño y no quería utilizar el bastón porque me daba vergüenza. Yo creo, es un proceso que yo creo que la mayoría de gente con discapacidad visual pasa. Pero vamos, ahora es que ni se me ocurriría salir a la calle sin bastón, a no ser que sea, bueno, pues yo qué sé, si voy a la playa de mi casa, que estoy a 3 pasos, y me voy a bañar y vuelvo, pues ahí a lo mejor no lo utilizo, pero para cualquier cosa voy con el bastón, porque a veces ya no es solo para guiarte tú, que también, sino para advertir al resto, porque si yo voy por la calle y de repente alguien no tengo bastón y me choco con alguien, pues se monta la marimorena, claro, porque nadie sabe que no veo. Claro, se cree que estás borracho. ¿Vale? Claro. Bueno, luego hablaremos un poco de cómo se ve el punto de vista de alguien con discapacidad visual y las cosas que hacemos nosotros incorrectamente o a lo mejor determinados obstáculos que están colocados y colocamos verdaderas trampas. En cuanto a, para no perder un poco el hilo, eso lo hablamos después. ¿Tiene premio este concurso? ¿Lo digo o...? Pues no lo tengo tampoco claro del todo, es todo un poco hermético, pero yo la verdad que con la exposición que estoy recibiendo gracias a participar en él y luego, oye, si suena la flauta y gano, pues la verdad que con representar a España y bueno, no tiene por qué ser ganar, pero si gano, pues mira, mejor. Claro. Pues ya ese para mí la verdad que es un gran premio. Vale. Ahora que estaba pensando, yo no sé si la repercusión mediática que tiene, por ejemplo, este tipo de concurso luego, por ejemplo, salen los informativos o a lo mejor dice, oye, pues España ha ganado, porque esa es otra, si ganas, oye, no sé, es noticia nacional, estás representando a España. Yo imagino que sí. A lo mejor, yo de todas maneras he notado como que a lo mejor, como es un concurso relativamente nuevo, porque empezó en 2021 y se hace cada 2 años, no ha habido tantas ediciones, pero yo noto que cada año, pues cada edición se le da un poco más de cobertura y que al final la gente lo conoce un poco más. Y, hombre, yo imagino que dependerá un poco eso, la posición en la que quede, pues de eso dependerá la cobertura que se le dé luego nacionalmente. Pero claro, si gano, pues imagino que sí sería noticia nacional. Muchas veces este tipo de concursos suelen llevar aparejados más que a lo mejor un premio metálico en la firma con una discográfica, con un contrato de promoción y publicidad, a lo mejor. Sí, quizás puede ser algún tipo de contrato o a lo mejor la grabación de algún proyecto. La verdad que no lo tengo muy claro todavía, pero bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar que sí haya algo de esto. Hablábamos antes, ¿no? Claro, hay cantantes invidentes buenísimos, ¿no? Estábamos hablando antes José Feliciano, Andrea Bocelli, Ray Charles, el propio Stevie Wonder. Sí. ¿Tiene el cantante invidente algún tipo de cosa en común o no? Yo creo que no tiene por qué. Quizás a lo mejor el tema de pues enfrentarte a obstáculos a los que no se enfrenta el resto el día a día y puede que eso a lo mejor haga que influya en la temática, a lo mejor de tus canciones y tal, pero tampoco creo que tenga necesariamente que tener algo en común, porque, por ejemplo, en géneros, pues ya ves tú Stevie Wonder, que no tiene nada que ver con Andrea Bocelli o con Ray Charles un poco más, pero... Sí, ni José Feliciano. Claro, uno con el origen que tiene, ¿no? Sí. Porque por otro lado, claro... Vale, para cantar, pero para el hecho sí de instrumentista o de componer o de composición, ¿algún impedimento? Ninguno tampoco, ¿no? Bueno, a ver, en realidad esto todo depende un poco del género. O sea, a nivel instrumentación, pues, por ejemplo, yo siempre lo he pensado, si quieres estudiar música clásica, sí que te enfrentas a algunos impedimentos, porque, por ejemplo, pongamos mi caso, yo no he estudiado música clásica, estudié música moderna, pero si hubiera querido... es un poco más complicado porque para yo tocar el piano necesito las 2 manos y para leer una partitura en braille pues necesitaría también al menos una mano. Entonces ya eso hace que mientras yo esté tocando con las 2 manos no voy a poder estar leyéndola, con lo cual me la tengo que aprender de memoria sí o sí. Claro. Mientras que alguien que ve pues puede tener la partitura de referencia en el atril
y bueno, pues eso al final también es una dificultad extra. En mi caso, pues también yo, la verdad que como estaba un poco en tierra de nadie, porque veo un poco, pero no soy ciego total, pues cuando empecé a estudiar música, como tenía que leer muchas partituras y estaba acostumbrado a leer a tinta texto, lo que hacía era ampliarlo un montón con el zoom, pues claro, o sea, empezó a ser un poco difícil porque no es lo mismo leer un texto que leer una partitura con un montón de signos, cifras, cosas, como es muy visual. Entonces, hombre, sí que hay impedimentos, pero es verdad que luego, o sea, digamos, estrictamente lo que es tocar el instrumento, pues tampoco hay tantos. Diría Sí, que sobre todo a nivel de lectura y luego también logísticamente, por ejemplo, normalmente si tú tienes que tocar en cualquier sitio, pues tienes que llevar tu material, tu teclado, tu micrófono, tus cosas, seguramente vas a necesitar un coche, obviamente si eres ciego pues no puedes conducir. Entonces diría que las trabas son más a nivel de logística y también a nivel pues de lectura, sí, sí, sí. pero es verdad que luego lo que es estrictamente instrumental pues no. No, 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 se te veía perfectamente antes de tocar el piano. Has hablado de lo que estudiaste, coméntanos un poco, porque luego habrá gente que puede estar en un caso similar, o padres que tengan un niño también similar, o gente que quiere dedicarse a la música. ¿Cómo te formaste tú? O sea, Pues, ¿aquí ya empezaste con clases, conservatorio? sí, yo aquí iba a la escuela de Toñín Corujo, que le tengo un montón de cariño, estuve Es verdad. ahí desde los 3 hasta los 18 años. Y luego cuando tenía 18 iba a estudiar Derecho y de repente de un momento a otro cambié y dije que quería estudiar música. Claro, en mi caso fue un poco, el primer momento fue un poco shock porque ya era casi el momento, o sea, era junio y ya habíamos mirado la universidad para Derecho, la residencia en Granada, todo. Y como que el cambio fue un poco, madre mía, ¿qué hacemos? Pero mis padres la verdad que se volcaron, encontraron al final una universidad que es la Alfonso X el Sabio en Madrid, en la que estudié interpretación de música moderna. En este caso, pues moderna es más, está más referido al jazz, al blues, a todo ese tipo de géneros. Y bueno, pues si hay alguien que quiera estudiarlo, yo le recomiendo que se meta en el conservatorio desde que pueda, porque yo tuve la suerte de que mis padres han tenido los recursos de permitirme estudiar pues esto que en mi caso lo estudié en una universidad privada. Pero claro, si tú tienes, si empiezas el conservatorio y vas haciéndolo y luego haces una prueba de acceso, puedes entrar en el grado superior, que es público. Lo que es cierto es que la mayoría del conservatorio está destinado a música clásica, entonces, pues bueno, depende un poco de tu rama, De los claro. gustos, ¿no? Sí, ¿no? Porque también, en este caso, de todas maneras, también hay detractores un poco, o por lo menos yo lo considero así, igual desde desconocimiento, que Ya. a veces los niños pequeños cuando los metemos en los conservatorios es como un demasiado grado de tecnicismo en vez de Ya. diversión. No sé si está Sí, cambiando la sí. metodología. No, es verdad, incluso gente del propio conservatorio lo reconoce que es un poco estricto y que a lo mejor para niños pequeños que encima no tienen ni muy claro si quieren estar ahí o no. Es y verdad una que corchea y una semicorchea. es un terreno complicado, la verdad. Es un terreno un poco complicado. Lo que pasa es que, claro, todo lo que no es... Hay conservatorios de jazz, me parece que en Navarra, Musiquene, en Barcelona, pero públicos, pero la mayoría en los que se estudia moderno es privada. Entonces, claro, pues es un poco difícil porque si no tienes los recursos, pues probablemente te vayas a tener que ir por clásicos sí o sí. Entonces, bueno, pues recomendaría que alguien que se encuentre en esa situación, pues se piense bien a ver qué es lo que le interesa y bueno, de todas maneras, aunque estudies una cosa, yo estudié jazz y la verdad es que casi nunca toco jazz, lo que más hago es pop, pero bueno, pues al final es verdad que todo sirve, o sea, aunque estudies clásico, pues luego puedes hacer lo que Claro. quieras. Eso te iba a decir, ¿cómo se dice? No, tus tendencias, no tus Sí, tendencias, sino o mis influencias. tus influencias Sí. y tus gustos, ¿por dónde han ido? Pues ¿Por el jazz o no? ¿O no a mí la verdad es que me considero musicalmente una persona muy ecléctica porque me gustan mucho, muchos géneros diferentes, o sea, me encanta, quizás diría pop es lo que engloba todo lo que hago, pero al final siempre hay una tendencia la repetición de melodías, a
a música que sea como más pegadiza, pero me gustan muchos estilos, me gusta el pop, me gusta el rock, el indie, la música electrónica, incluso folclore, canario, Claro. me gusta mucho de todo. Yo creo que ahí también está La riqueza está la ahí, ¿no? riqueza, sí, Claro. en que te gusten muchas Muchas influencias. Venga, estamos ya en recta final y lo digo porque se puede decir, como se dice vulgarmente, tú te has buscado la vida y terminaste, ¿no?, tus estudios bueno, tú has estado en Londres viviendo, no sé si ya estabas estudiando o trabajando, y luego en Grecia o en Creta, exactamente. Coméntanos un poco la experiencia. Sí, pues la carrera que dije antes la estudié en Madrid, estuve 5 años allí, luego me fui a Londres a hacer, bueno, en Madrid hice un máster y luego en Londres me fui a hacer otro máster. Y ya luego, claro, volví aquí, estaba buscando trabajo, al principio pues volví a Madrid, estuve trabajando en cosas que no tenían mucho que ver y ya de repente encontré pues la oferta que desde luego me ha cambiado la vida, que fue pues un contrato de una temporada de 7 meses en Creta, en un hotel como músico residente, como pianista y cantante. La verdad que eso fue un puntazo porque estuve allí 7 meses, tocando en el hotel y cantando todos los días, me dio un montón de rodaje, encima estaba pues cobrando por hacer lo que me gustaba, o sea que, y al final es también lo que me ha permitido tener más tablas, tener mucha seguridad cuando toco o canto en cualquier sitio, porque ya tengo todo ese bagaje. Y ahora estoy pues empezando a hacer un poco lo mismo aquí, tocando en hoteles, en Lanzarote de momento. O sea, aquí ya te estás aquí como profesional buscándote también. Sí, he empezado a ir a hoteles recientemente y nada, pues intentando conseguir más. Claro. ¿Qué te piden que cante? ¿Sweet Caroline o qué te piden? Sí, la verdad es verdad que lo que tienes es que tocar en los hoteles, pues al final son los hits porque es lo que la gente quiere escuchar. Sweet Caroline, Oasis, Elton John, los Beatles. Además, como nuestro turismo está muy enfocado en los ingleses, pues sobre todo es eso. Pero bueno, que la verdad que hay alguna que a lo mejor sí te da pereza volver a repetir, pero en general... ¿Alguna que no te gusta? ¿Alguna? ¿Cómo cuál? Dime cuál. Pues por ejemplo Sweet Caroline, la verdad ¿Sí? es que no... Sweet Caroline me encanta a mí. Yo creo que yo creo que la he escuchado tanto que... Yo me imaginaba, porque yo también viví en el Reino Unido y ellos son mucho de eso, o de Suspicious Mind, de Elvis Presley. Elvis, sí. Luego sí. lo que pasa es que, luego no sé si tu tonalidad, o sea, por ejemplo, tú puedes pasar de eso, Neil Diamond a Freddie Mercury. Sí, al final siempre hay, de todas maneras, siempre lo bueno de la música es que tú puedes luego hacer tu propia versión, tono, puedes ¿no? subir y bajar las tonalidades y al final pues tocar un instrumento te da toda esa independencia o flexibilidad para adaptarle un poco lo que quieras. Entonces, hombre, hay canciones que igual no me quedan tan bien o yo las canto y digo, la verdad que no me veo, Sí. pero bueno, le cambias un poco la melodía o la intentas adaptar. Claro. Siempre hay alguna manera. Pero de todas maneras también, a veces son las peticiones y luego tú tienes tu repertorio, ¿no? Claro. Tú que más o menos te dicen, bueno, porque puede haber una fiesta de cumpleaños para una edad, o Claro. no sé si tú te adaptas un poco al espectador. Hombre, yo creo que está guay siempre intentar adaptarse, pero claro, tú tienes un repertorio base, pero es verdad que ese repertorio pues lo construyes un poco en función de lo que crees que le va a gustar a la gente a donde vayas a ir. Y luego pues tienes a lo mejor canciones en la recámara si ves que pues X no está funcionando. No sé, o sea, en Creta, por ejemplo, yo tenía mi repertorio, además ahí tenía muchísimo repertorio porque como no era ir a un hotel cada día, sino siempre en el mismo hotel, pues claro, no podíamos repetir canciones a lo mejor en un lapso de 2 semanas. Entonces, claro, había una cantidad de repertorio que tenías que saberte. Sí, por si un turista se te queda todo... Claro, esos días, si se quedan 2 semanas y te están todos los días escuchando cantar la misma otra canción, vez. claro, claro. No, la verdad que sí, porque tiene que ser curioso, porque cada uno tiene que adaptarse a... El otro día fuimos a una fiesta de cumpleaños y si me está viendo el amigo, puso una DJ que debía ser de Ibiza o lo que sea, y la música acid no sé qué, estaría muy bien en Ibiza, pero nosotros queríamos, no sé, melancolía de Camilo VI, ¿sabes? Claro. O algo así, y yo creo que planchó la fiesta, la Claro. dejó muerta, fue Claro. vaciando el Ya. público. Y otra cosa que te quería decir, la tradición de los británicos, estabas hablando antes. Yo vivía en el Reino Unido y había, por ejemplo, íbamos a un sitio los sábados por la noche que era muy entretenido y era un piano bar, pero no era un piano a lo mejor como un hotel que la gente, sino era casi, la gente casi baila al son Sí, de, sí, sí, y sí. se llamaba fingers, Sí. por los dedos, ¿no? Se llamaba Sí. fingers y era un sitio, no sé si
¿podría tener cabida aquí o aquí hay menos Sí. afición a este tipo de música? Yo creo que es verdad que los ingleses tienen una cosa ahí muy, como la pasión por la música muy arraigada. El directo ese La verdad es- es que sí, cualquier tipo de música lo valoran y por ejemplo, en Creta yo he vivido en los hoteles muchos días eso, que la gente, pues aunque esté yo solo con el piano y cantando, que no sea como una cosa súper rítmica, sino simplemente pues un poco más melódico, porque al final, claro, voz y piano pues es lo que es. Pues la gente eso se vuelca, se pone a bailar, a cantar y como que ahí hay un sentimiento de unión que quizás es cierto que yo creo que sí que puede tener cabida, lo que pasa que aquí... ¿Hay que educar a la gente? O... Yo no sé si es educar, pero es que es verdad que hay como... no, la verdad que no lo sé, es una cosa un poco diferente, pero bueno, yo qué sé, si yo por ejemplo veo en las parrandas de mi familia o algo y cantando así canciones de los 80 o Mecano, cosas así, yo veo que también la gente se vuelve bastante loca. Quizás es que no lo hacemos tanto, pero yo creo que también puede tener cabida. Yo creo que sí, ¿no? Porque aquí hay tradición musical en España, Sí, pero por supuesto. luego, por ejemplo, es eso, por ejemplo, en Dublín, en Irlanda, tienen una tradición, los pubs, todos música en directo, aunque sean Sí. 2 o 3 y Sí. uno con una guitarra y a la gente le gusta, ¿no? A lo mejor yo creo que veo que aquí como que el consumidor hay mucha diferencia entre el consumidor más casual de música y el melómano, y es como que hay una barra una diferencia muy grande entre uno y otro. Muy separado, Y quizás en Inglaterra o en Reino Unido está como todo un poco más unido, no hay tanto... A ver, que siempre luego hay clasismo en la música y que si esta música es mala, esta es buena, tal, pero quizás lo noto un poquito más aquí. Pero bueno, al final todos tenemos nuestras fortalezas y Sí. nuestras debilidades. Y además yo me acuerdo en el pub, íbamos a un pub siempre todos los sábados en Edimburgo, y era un pub local y me encantaba la camarera porque la camarera mientras te tiraba del grifo, ¿no? De la Sí, cerveza, claro. cantaba la canción que estaba sonando. Qué guay. Y yo decía, sí, era como, había alegría, ¿sabes? Cuando ya un Sí. trabajador canta mientras trabaja, digo, pues es lo que tendría que ser, ¿no? Sí. Y el que canta su mal espanta, que se Total. dice. Última pregunta, y esto ya un poco en manera de que ya en la vida cotidiana yo creo que cada vez, porque hay gente como agoreros que dicen, no, esto está fatal, antes se vivía Sí. mejor. Yo creo que cada vez vamos a mejor. Las minorías, las discapacidades creo que se están tratando cada vez más. Sí. Pero en tu caso me gustaría que dijeras también para... arquitectónicamente, las barreras, Sí. porque por ejemplo alguien me lo explicaba el otro día, dice, un invidente con el bastón va cubriendo por abajo, pero un Claro, árbol, ¿no? por supuesto, Esos son sí. barreras que nosotros no nos damos cuenta Sí. y un árbol que no está cortado se dan o cosas de esas, ¿no? Sí. ¿Dónde están las cosas a mejorar? Pues yo la verdad que quizás lo que diría, porque al final todas estas cosas no dependen tanto del ciudadano de a pie, sino de organizaciones, de que las empresas se Las pongan de administraciones. acuerdo, de las administraciones. Entonces, yo lo que diría, por un lado, a las administraciones es que se pongan en contacto con gente con discapacidad, que la vivan de plena mano, porque hay veces que a lo mejor hay buena intención de hacer una obra o algo que a priori parece que va a ser de mucha ayuda y luego resulta que no es útil para la gente que lo necesita, pues porque a lo mejor no han tenido en cuenta esto, no han tenido en cuenta lo otro. Hay un montón de discapacidades, entonces es muy difícil también pues cubrir a todo el mundo. Pero yo lo que diría sobre todo a las administraciones es que se pongan en contacto y pregunten a gente que lo vive de primera mano. Y luego a los ciudadanos de a pie, lo que les diría es que, porque yo veo que la gente con la discapacidad sí que es consciente y de nada que, pues, yo qué sé, yo noto que cualquier persona a la que pido ayuda en la calle te ayuda, pero quizás a veces es un poco agobiante porque la gente te ve como si fuera, pues te infantiliza un poco, cree que eres, Sí. por ir en bastón o con silla de ruedas, pues que eres tonto o que Sí, no, una o que no condescendencia, entiendes. Claro, como sí. una condescendencia un poco. Sí. Entonces diría, pues que trates a la persona de una manera normal, porque es una persona normal y al fin y al cabo, y que si tú ofreces ayuda a alguien en la calle y te dice que no se la des, porque a lo mejor yo estoy parado con el móvil en medio de la calle y a lo mejor estoy contestando un mensaje o a lo mejor estoy hablando con alguien y no estoy parado porque esté perdido. ¿Sabes? Que la gente suele pensar que la gente que tiene discapacidad y va por la calle está como buscando ayuda todo el rato y a veces no. O sea, yo la mayoría del tiempo voy por la calle y voy solo y no pido ayuda.
Es Pero verdad bueno, si que se no ofrece a alguien, es claro, de buena... siempre, la fe. cosa es siempre ofrecer, o sea, si quieres ofrecerte, por supuesto, eso siempre te lo vamos a agradecer, pero no hacerlo sin preguntar, porque también puede pasar, que es que lo he hablado con un montón de gente que le pasa, que a lo mejor, y a mí me ha pasado, a lo mejor estás cerca de un paso de peatones y alguien, a lo mejor por la dirección en la que estás yendo, cree que vas a cruzar, te agarra directamente del brazo sin decirte nada, te cruza, de repente te suelta ahí, tú dices, pero si yo no quería cruzar, yo iba a torcer a la derecha. Yeah. Entonces que a veces por la intención o por esa naturaleza de pensar que tenemos que ayudar, pues crees que pues, a lo mejor puede al final hasta acabar perjudicando a la persona. Pero eso sí, ofrecerse siempre está bien, por supuesto. La verdad que sí. Yo ayer, esto es que lo tengo que contar, pero es que es una anécdota. Ayer iba caminando y entonces iba por la avenida con mis auriculares y una chica iba por delante con el móvil, mirando hacia abajo al móvil, que no iba viendo nada. Sí. Esa era, pero claro. invidente, Sí, solo sí. veía móvil. Y acababan de ¿cómo se dice? Las máquinas que riegan, acababan de mojar todo Claro. eso, y se creó un charco. Y la verdad que yo fui un poco, digo, voy a ver si lo ve o no lo ve. Ya. A ver si y no dije nada, y la tía no lo se ve. comió el charco. Y luego me reí, me vio, y algo así me dijo, chayo, no me dijiste nada. Y la verdad que le dije yo, pues no, estaba esperando a ver si se mojaba o no. Pero en fin, Claro. porque cada uno también, si Claro. está lo que está, Claro. es un desastre. Jorge, Por nos hemos supuesto. ido mucho de tiempo, pero ha sido un verdadero placer. Que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y estaremos pendientes también de toda tu trayectoria, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya vieron y escucharon en este caso a Jorge Calú, el representante de España, lanzaroteño, representante de España en el festival Low Vision Song Contest, que en este caso pues ya lo ha dicho él, para personas con discapacidad visual o invidentes, y en el que, bueno, pues Jorge tiene muchas posibilidades. No sé si vieron antes la interpretación, tiene una voz estupenda, unos conocimientos de música como debe ser también, con buena formación y el talento que lo tiene. Y lo único, bueno, estaremos pendientes también en la medida que se pueda ayudar. Si se tiene que votar, pues claro, él explicaba que un español no podría votar a España, pero bueno, esas serían otras cuestiones. Pero sí estaremos muy pendientes también a ver si gana y tiene repercusión y desarrolla su carrera musical, que es lo que él quiere. Nosotros nos despedimos. Pasen una feliz tarde.